Regularmente lo que hacemos en nuestros recorridos arquitectónicos es centrarnos en los aspectos técnicos del edificio, hablar de sus medidas, hablar de sus materiales, hablar de sus dimensiones, hablar de las complejidades mismas de su construcción. Pero el día de hoy tenemos una consigna diferente. Bajo la idea del museo como verbo, lo que vamos a hacer hoy es una especie de jornada de reflexión colectiva a partir de la idea del museo como espacio público. Para eso vamos a revisar un poco de la arquitectura y posteriormente tendremos una sesión colectiva de lectura en donde, para eso les preguntaba a algunos si se habían registrado, puesto que se les invita a que traigan sus libros sobre arquitectura y escultura y vamos a compartir un poco de esta lectura. Al final, o bueno, durante esta lectura colectiva vamos a también estar regalando ejemplares de Anarquitectura de Gordon Matta Clark, que fue una exposición que se realizó aquí en el museo aproximadamente hace 15 años. Para reunir un poco todo, una de las cosas que a mí me gusta hacer es comenzar con las palabras de los artistas, para que los artistas nos permitan empezar a pensar en términos artísticos. Gordon Matta Clark es conocido por sus proyectos anarquitectónicos, en donde lo que él hacía era que intervenía en construcciones directamente en los muros, en los techos o los ventanales. Es decir, imaginen ustedes que yo quisiera dibujar un círculo que atraviesa mi ventanal, pero también atraviesa la casa. Eso es lo que hacía. Por eso él llamaba a este movimiento más bien una anarquitectura, una especie de anarquismo arquitectónico en donde la construcción del sentido se lograba más bien a través de la destrucción del inmueble, lo cual le permitía a él establecer una relación formal y un diálogo entre la arquitectura, la política y la escultura. Él comprendía estas intervenciones precisamente como un acto escultórico que lo que terminaba por hacer era de que revelaba precisamente las estructuras políticas que están inmersas en la arquitectura. Cuando nosotros vemos proyectos de urbanización, regularmente solemos pensar en los problemas que traen consigo esos proyectos de urbanización. Pues Gordon Matta Clark lo que hacía era señalarlos precisamente a través de la intervención directa de los edificios. Y decía Gordon, la arquitectura es un proceso abierto y continuado de mutabilidad del espacio. Considera a la luz como una nueva medida constante, al muro como un límite y al espacio mismo como condición del ser. Esto nos deja una patente noción de totalidad cohesionada, que se fundamenta en la liberación de las opresiones y en la ruptura de los límites, y que al formalizarse, dice él, transforma todas las realidades, acoge la energía de la poesía, conjura y asiste a lo aleatorio y posibilita el encuentro del pensamiento y la materia. Y justamente esa es la invitación que les quisiera hacer el día de hoy, que podamos pensar al museo como un proceso abierto y continuado de transformación, en donde la poesía, lo aleatorio y el encuentro efectivo entre el pensamiento y la materia suceden. Rufino Tamayo, desde finales de los 60 comenzó a reunir una colección de arte internacional que buscaba donar al pueblo de México, porque para los lejanos años 80 no existía un solo museo dedicado al arte contemporáneo internacional en nuestro país. Así que Rufino Tamayo tuvo la idea de abrir este espacio como un espacio público que sirviera para todas las personas que vivimos en la Ciudad de México como una especie de ventana hacia el extranjero. Todo aquello que estuviese siendo relevante del panorama internacional artístico era traído al Museo Tamayo para que todos nosotros, que estudiantes de arte, críticos, curadores, artistas, pudieran tener un espacio en el que sin salir de la ciudad pudieran visitar lo que estaba siendo relevante en el panorama contemporáneo internacional. Con esta vocación de apertura y de accesibilidad es que nace el Museo Tamayo. De hecho, muchas de las veces los visitantes nacionales llegan aquí al Museo Tamayo buscando pinturas de Tamayo y se decepcionan cuando les tenemos que informar que precisamente por esta vocación de ser un museo abierto a lo internacional no hay una exposición permanente de pinturas de Rufino Tamayo, sino que lo que tenemos es un programa expositivo itinerante. Esa es la función del Museo Tamayo. En ese sentido, el museo se presenta como un espacio abierto no solamente al diálogo técnico, histórico y artístico, sino también como un espacio para que todos aquellos que no viajamos constantemente a ferias de arte internacionales podamos enterarnos de qué está siendo relevante fuera de nuestro país, pero también al interior de nuestro país. Este museo se edifica sobre 3 principios arquitectónicos principales. El primero es que este edificio está atravesado por un eje arquitectónico.
Si ustedes se dan media vuelta y voltean hacia el fondo del patio, van a ver un ventanal que conecta con el espacio exterior del bosque. Ese ventanal puede ser recorrido visualmente en cualquiera de los dos sentidos, desde la entrada principal hacia la parte trasera o bien desde el talud trasero hacia la entrada principal. Este eje arquitectónico lo que busca hacer es evitar la sensación de enclaustramiento. Piensen ustedes cuando estamos en una habitación cerrada que solo tiene luz artificial. No pensamos en los árboles, no pensamos en el sol, no pensamos en el viento que nos recorre el rostro. Sin embargo, cuando un espacio arquitectónico permite una conexión visual entre el afuera y el adentro, esa continuidad se mantiene. Aunque sabemos que estamos dentro del edificio, no hay una sensación de enclaustramiento. Primeramente por estos ventanales y segundo, por la entrada de luz natural cenital que tenemos a través de los tragaluces de las traves y de las diferentes ventanas y vanos que están al interior del edificio. Entonces, el primer principio es este eje arquitectónico que atraviesa con un solo punto de entrada y un solo punto de salida. El segundo principio tiene que ver con los volúmenes escalonados y que se repiten rítmicamente, que son precisamente los que nos dan este patio de triple altura y los que le dan su figura tan característica al Museo Tamayo. Si ustedes han visto el museo desde afuera, tiene esta característica de parecer una especie de pirámide que va descendiendo. Justamente el tercer principio arquitectónico, que aunque no lo veremos aquí, lo veremos más afuera, tiene que ver con los taludes llenos de vegetación. Los arquitectos encargados de este museo fueron Abraham Satrudowski y Teodoro González de León, y ellos concibieron la solución de los taludes vegetados como una manera de hacer que el propio edificio se integrara con todo el demás panorama del bosque de Chapultepec. En ese sentido, estos taludes tienen una doble función. Arquitectónicamente disminuyen la altura del edificio, puesto que disimulan alrededor de 2,5 metros de altura, dependiendo de la parte del museo en donde estemos. Además, esos taludes buscan una continuidad visual entre la vegetación del bosque y la aparición del edificio. ¿Han estado ustedes frente a un rascacielos o a un edificio muy alto? Quizás, por ejemplo, la Torre Latinoamericana. La Torre Latinoamericana, con su tamaño tan imponente, no establece una conexión con el medio, sino que lo único que nos invita a hacer es mirar hacia arriba precisamente por la altura que posee. Los arquitectos conscientes de esto nunca quisieron hacer de este museo un museo demasiado alto. Ellos decían que este museo crecía como un árbol que tiene ramas y que en lugar de solo crecer hacia arriba, también va creciendo hacia los lados. Con esas ideas es que llenan de vegetación 3 de las 4 fachadas del museo. De hecho, esta entrada principal es básicamente la única parte del museo que no cuenta con un talud lleno de vegetación, precisamente para cumplir con estas dos funciones. Por un lado, disimular o amalgamar la monumentalidad del edificio con el paisaje del bosque de Chapultepec, y por otro lado, es una referencia a los taludes que se solían utilizar en la arquitectura prehispánica. Pero para hablar de estas, digamos, conexiones, de estas referencias arquitectónicas, les invito a que comencemos el recorrido. Les voy a pedir, por favor, que una vez que salgamos a la explanada, tratemos de compactar el grupo lo más posible para podernos desplazar con facilidad. Vamos a tratar de buscar las sombras para poder también tener espacios de reflexión. En cualquier momento, y reitero esto, en cualquier momento en el que ustedes tengan una duda, un comentario, una pregunta, algo que quieran aportar a la visita, siéntanse con la libertad de hacerlo. A mí no me están interrumpiendo, sino que justamente en el Departamento de Educación creemos que para que la experiencia del museo o el museo como verbo tenga un sentido, necesitamos establecer conexiones. Entonces vamos a comenzar nuestra visita en la explanada. Les pido por favor que juntemos al grupo y una vez que terminemos el recorrido arquitectónico, les invito a que se queden en la lectura colectiva, en donde vamos a estar regalando ejemplares de Gordon Mataplan. Entonces, de este lado, por favor. Lo que era la obra en sí o la exposición era el propio museo. Una pregunta, ¿siempre se estuvo pensando, o sea, que las exposiciones fueran itinerantes? O sea, esa... Correcto, correcto. El propio Rufino Tamayo dejó esta intención, puesto que el espacio es concebido como, vamos a decirlo, como una especie de portal hacia el extranjero, hacia lo internacional, para todas las personas que no tenemos la capacidad de estar viajando constantemente de que a Venecia, a París, a Nueva York, a Italia, sino que justamente sirve como este espacio abierto para el pueblo mexicano, en donde lo más relevante del arte contemporáneo e internacional nos es traído de manera más cercana. Justo este carácter público también marcó
la intención de Rufino Tamayo de no dejar una exposición permanente de su obra. Bueno, aquí voy a salir un poquito, pero en 1981, cuando se inaugura el museo, hay ciertos agentes políticos, artísticos y culturales que comienzan a decir, oye, ese Rufino ya se está haciendo su pirámide de Keops, ¿no? Quiere su adoratorio para su vida y obra. Originalmente Rufino Tamayo iba a donar más de 130 lienzos a la colección del Museo Rufino Tamayo. Pero cuando él escucha estas polémicas, él dice, ok, para que nadie se me inquiete de que yo estoy haciéndome mi pirámide de Keops, lo que vamos a hacer es que yo voy a donar únicamente la cantidad de cuadros suficientes para llenar una sala. Y de más de 130 pinturas que iba a donarnos el maestro Tamayo, terminó donándonos 11, que son precisamente las que llenan una sala del museo. La mayor cantidad de obra de Rufino Tamayo está en el Museo de Arte Moderno, en el Museo del Palacio Nacional de Bellas Artes y algunos murales que tenemos en Antropología e Historia o en el Hotel Camino Real de este lado del circuito interior. En ese sentido, este carácter público, reitero nuevamente, no solamente se ve reflejado por los principios arquitectónicos. ¿Ya vieron qué tengo acá atrás de nosotros? Lo que tenemos ahí es la escultura Cubo de Herrumbre del arquitecto mexicano Fernando González Gortázar, que forma parte de la colección permanente del museo. Así como esa obra está expuesta al exterior, tenemos un conjunto de esculturas que recorren el perímetro del museo con la intención de desbordar los propios muros del museo. Que la experiencia del museo para nosotros como visitantes no comience hasta que crucemos la puerta y paguemos nuestro boleto, sino ya desde el solo acercarnos al espacio podamos tener pequeños guiños de la colección permanente. Tenemos acá Cubo de Herrumbre de Fernando González Gortázar. De este lado tenemos Escalera de Incendios de Mónica Sosnowska. A mis espaldas, junto a la fachada del museo, tenemos Mole Circular de Arnaldo Pomodoro, que por ejemplo esta es curiosa. Esa mole circular que vemos aquí atrás está desde la inauguración del museo. La escalera, por ejemplo, está desde 2011. Pero Tamayo y Pomodoro tuvieron conversaciones personales en donde Tamayo le decía, por favor, apúrate con mi pieza, porque es importante para mí que esa pieza esté en la inauguración del museo. Y era importante para Tamayo porque Tamayo no pagó por esta escultura de Pomodoro. Cuando Tamayo le cuenta a Arnaldo Pomodoro cuál es su intención con el nuevo Museo de Arte Contemporáneo, Pomodoro le dice, oye, me gusta mucho tu idea, y ¿sabes qué? Yo quiero hacer lo mismo en Italia. Así que para darle sentido simbólico a esto, lo que vamos a hacer es que en lugar de que me pagues el precio de la escultura, que era de $20,000 de los 80, te cambio la escultura por una pintura tuya. Y así tenemos obras mutuamente, internacionalmente reconocidas para nuestros dos proyectos de museo. Así que eso también nos deja ver cómo la intención y la iniciativa de una persona está detrás muchas veces de lo que representa un museo. De hecho, las lecturas más críticas de las definiciones de un museo reconocen que toda definición de un museo, más que ser algo que delimite o una regla unívoca, es una declaración de intenciones. Es qué es lo que queremos que haga nuestro museo como ese espacio público atravesado por significados, sentidos, sensaciones y, claro, obras de arte. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Estamos en una área que es parte del gobierno. ¿De dónde salieron? Muy buena pregunta, muchísimas gracias. La construcción y diseño del Museo Tamayo es también un evento muy particular. Tamayo, Rufino, se acerca al gobierno de la Ciudad de México en 1972 y es hasta 1979 que él obtiene el permiso para construcción. El regente de la Ciudad de México era Carlos San González, que es quien le concede un pedazo del bosque de Chapultepec. Entonces ya teníamos el terreno. Rufino lo que hizo fue que puso su colección de obras, que eran 315 obras entre pintura y escultura para aquel entonces. Entonces ya tenemos el terreno y las obras. Pero las obras no las podemos colgar en los árboles, tampoco las podemos conservar a la intemperie. Así que lo que hace Rufino Tamayo es que a través de un patronato se acerca a Emilio Azcárraga Milmo, de Televisa, y la señorita Margarita Garzazada, que en aquel entonces era la dueña de Grupo Alfa, un grupo inmobiliario de Monterrey que cerró en 1999. Es a través del patrocinio de estas dos empresas de la iniciativa privada que se comienza y se termina la construcción del Museo Tamayo. Así que podríamos decir que el Museo Tamayo es el primer museo en nuestro país que reúne esta cooperación tripartita, en donde está
una persona física, Rufino, las personas morales representadas por la iniciativa privada y el gobierno federal de la Ciudad de México. Es gracias a esta iniciativa tripartita que el día de hoy podemos tener el museo con nosotros. En realidad eso tiene que ver con que Rufino Tamayo visitó la casa de Abraham Saludowski cuando él la inaugura y le gustó tanto lo que vio ahí que le dijo, yo quiero que tú seas el arquitecto de mi museo, literalmente. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Síganme de este lado, por favor. Algunos de los elementos que él vio fue, por ejemplo, el acabado en concreto crudo con estos granos de mármol. Este acabado, de hecho, es muy característico también en los edificios de Teodoro González de León, al punto de que ciertos arquitectos sudamericanos lo han bautizado como el teodocreto, que es esta mezcla de concreto, arena rosa, tezontle y mármol. Lo que tiene esta mezcla es que una vez que nosotros la colamos, para poder obtener este acabado, necesita ser cincelada a mano. De hecho, eso fue una de las polémicas durante la construcción del museo. Se decía que se estaba abusando de la mano de obra nacional. Nuestro curador solía decir que por este proceso de cincelado, podíamos decir que el museo era un museo casi completamente hecho a mano, puesto que implicaba este trabajo humano detrás. Los arquitectos argumentaban, y ustedes lo pueden ver aquí visualmente con mi montoncito de piedras y el acabado del propio edificio, que estos acabados tenían muchos beneficios, puesto que necesitaban poco mantenimiento, envejecían con mucha facilidad, puesto que el envejecimiento no era notorio o, digamos, desagradable a la vista, y sus acabados remitían también a la idea de las ruinas prehispánicas, que a pesar de ser rocas muy antiguas, las consideramos con cierto halo de atemporalidad, en tanto que son objetos que han atravesado miles y miles de años. Con esas ideas en mente, los arquitectos también fueron retomando ciertas influencias de la arquitectura prehispánica, como son el uso de taludes con vegetación, que permiten precisamente disimular la altura del edificio por un lado, pero también nos dan una cierta continuidad visual con el bosque de Chapultepec. En ese sentido, estos taludes justamente buscan también ampliar la experiencia del museo para reivindicar su lugar como un espacio de recreación y de disfrute estético, más allá del aislamiento que se suele asociar al arte contemporáneo. Muchas veces, frente al problema del arte contemporáneo, la respuesta de muchos públicos, la mía propia, es que yo no sé de eso. Precisamente porque hay una cierta distancia discursiva que parece alejarnos del fenómeno artístico, aunque lo termina construyendo en buena parte. Para tratar de, digamos, darle la vuelta un poco a estos distanciamientos, los arquitectos pensaron en estas soluciones. Como pueden ver también a mis espaldas, tenemos Giro de Alex Lieberman, que esta es una una escultura que también estuvo desde la inauguración del museo. Y para ir terminando este recorrido arquitectónico, me gustaría hablarles de la última parada, que es nuestro pabellón del fondo. Así que síganme. Pues bienvenidos al pabellón Tamayo, que este pabellón tiene el título de palimpsesto, que palimpsesto es una palabra que refiere a los antiguos papiros. Cuando los libros o los escritos se hacían en papiros, la cantidad de papiro que había disponible para publicación era limitada. Así que muchas veces los escribanos o los copistas, que eran los que copiaban los libros letra por letra, se quedaban sin papiro, pero necesitaban hacer algo nuevo. Así que cuando llegaban a esa situación, lo que hacían era que tomaban el papiro viejo, lo raspaban para borrar todas las escrituras que hubieran estado en él, y sobre esos raspados comenzaban a reescribir. Cuando un papiro atravesaba este proceso, dejaba de ser llamado papiro y se le llamaba palimpsesto, que es el título de nuestro pabellón. ¿Se acuerdan de cuáles son los 3 principios arquitectónicos que les dije que estaba construido el museo? Se los acabo de contar, ¿eh? Primero, teníamos un eje arquitectónico que atravesaba de un punto de entrada a un solo punto de salida. ¿Ya vieron la disposición de mi pabellón? Tengo esa misma disposición. El segundo eran los volúmenes escalonados que se repetían rítmicamente. Eso lo vemos a través del uso de las traves que tienen una cierta disposición rítmica, pero también a través de las tejas que están arriba. Quisiera que las observen por un momento. ¿Le ven parecido a algo que nos esté rodeando? El piso. En 2021, las calzadas del museo que rodean su perímetro y que conectan con Gandhi y con Reforma fueron remodeladas.
Y el estudio de arquitectura encargado de este pabellón, que es el estudio de arquitectura TO, tiene una filosofía muy clara y que ellos dicen que la ciudad debe construirse a sí misma. Para cumplir con esa filosofía, lo que hacen es que o utilizan materiales originarios de la hora, materiales vernáculos de la zona, o bien reutilizan parte de los escombros que salieron de la antigua remodelación para utilizar como material en su nueva construcción. Así que las antiguas calzadas del museo son el nuevo techo de mi pabellón. El tercer principio era el principio de los taludes con vegetación, que está repetido precisamente a través de las jardineras que habitan cada una de las traves de este pabellón. En ese sentido, esta pieza se incorporó a la colección permanente del museo como una obra de arte, pero también como un espacio público. En este espacio han sucedido conferencias, conciertos, comidas, clausuras, eventos para niños e incluso sesiones de radio. Porque precisamente el Museo Tamayo comprende a sus espacios no como espacios exclusivos, sino como espacios abiertos al diálogo que buscan servir como espacios de encuentro colectivo y participativo, precisamente para reivindicar el carácter interactivo y dinámico del museo como un espacio abierto. Quisiera cerrar esta visita arquitectónica hablando de las referencias arquitectónicas que se reúnen en nuestro edificio. Primeramente, estos acabados crudos de concreto, estos volúmenes rítmicos, estos grandes monolitos de piedra cruda, son una referencia a la corriente moderna del brutalismo. Los brutalistas pensaban que un edificio tenía que ser honesto en el sentido de mostrar su acabado bruto. De ahí la palabra brutalismo. La silueta del museo emite de manera casi inequívoca a las pirámides prehispánicas junto con el uso de los taludes. Todo el edificio al interior está distribuido a partir de la presencia del patio central, que eso es una referencia a la arquitectura virreinal, en donde se construían grandes conventos o vecindades que estaban ordenados a partir de patios centrales. Estos tres momentos históricos de la arquitectura mexicana fue lo que interesó a Abraham y a Teodoro conjugar en un mismo edificio, y es a partir de estas conjunciones precisamente que el edificio adquiere su valor artístico. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Muchísimas gracias por su tiempo, así que les invito ahora a que pasemos a la lectura colectiva. Si en los tiempos actuales la veracidad de una palabra está directamente relacionada con la repetición de su falsedad, ¿qué tipo de verdad puede construir el museo? Si la vida no es útil, ¿cuál debe ser el rol del museo en los tiempos actuales? ¿Cómo puede ser el museo un espacio diverso de memoria histórica y saberes si ha sido concebido y se ha organizado como un espacio de exhibición de verdades y versiones preseleccionadas? ¿Cómo derrumba el museo su autoimagen idealizada? ¿Cómo define el límite entre la protección y la violencia? ¿Cómo renuncia a sí mismo y deja de saber lo que sabe? ¿Cómo sale de su posición y revisa sus propias entrañas? ¿Cómo la palabra de cambio y los comentarios críticos presentados en sus muros bajan a sus modos de organización? Si el museo es un espacio que organiza, guarda y presenta una cierta memoria histórica, y si lo que estamos haciendo como humanidad es de lo más terrible, entonces no podemos mirar hacia él como un espacio de tranquilidad ni a la noción de salvaguarda, solamente como sinónimo de cuidado y protección. Las palabras hoy tienen más peso que antes. Son suma de los siglos y siglos de violencia, acoso, injusticia y desigualdad social para decir lo mismo. Así que pueden decir que dicen y también su contrario, pueden servir para salvar y también para matar. Pueden gritar la revolución y con eso legitimizar un statu quo. Pueden decir descolonización y no pasa nada. Ante esto, ¿cómo puede reubicarse el museo considerando que su deuda histórica es impagable y que en su caso hacer una reparación efectiva, más que utilizar nuevas palabras y términos, implica principalmente una profunda revisión de sí mismo, de sus prácticas, de sus pedagogías, de sus epistemologías? O tal vez, ¿cómo eludir a este régimen de inconsciente con nosotros mismos y en nuestro entorno? Como ejercicio inicial, me aventuro a pensar en 4 posibles caminos. En primer lugar, es necesario que el museo empiece a entenderse a sí mismo como una figura histórica, no como un espacio de memoria histórica, es decir, como un agente directo, no secundario, en la construcción de un cierto proyecto de razón y por lo tanto en la validación del mundo como lo conocemos, al asumirse como un agente protagónico, quizá para comprender mejor su responsabilidad política, económica, social y cultural de aquí en adelante. En segundo lugar, el museo tiene que dejar de intentar salvar el mundo,
además de ser engañoso, no tiene otro propósito que el de reforzar su propia voz y su autoimagen. El museo es, y ni ha sido nunca, un lugar neutro o pasivo. Aprender a mover sus propias estructuras internas, estructuras que ayudaron a inventar el mundo en ruinas en el que nos encontramos ahora, puede ser más efectivo. No hay otra forma que enfrentarlo que sumergirse en sí mismo, analizando las pedagogías que lo estructuraron y lo seguirán estructurando como un espacio de poder. Tercero, habitando sus vulnerabilidades y aceptándose como un lugar inestable y abierto a las intemperies. Por lo tanto, también feo, equivocado, complejo. Es fundamental que asuma su responsabilidad política frente a la construcción histórica de los hechos y que a partir de eso pueda exponerse, literalmente, es decir, salir de posición. Aprender más que enseñar puede ser más que una buena metodología para ello. Cuarto, y por ahora último, tratar de comprender mejor qué significa pensar en términos de agenda en un mundo cuya política actual es la estética de la hora. Involucrarse con la construcción de una práctica amorosa real desde los museos, es decir, un modo de operar que genere las bases para la creación de una comunidad social, como en este caso, afectiva y política diversa, implica evitar la escucha y la disponibilidad. Y estos son procesos lentos sobre los cuales tenemos poco o ningún control, porque las narrativas personales e históricas que se conviertan en palabras mágicas dentro de los museos, es necesario comprenderlas y abordarlas como procesos vivos que son, los cuales es importante tener al tanto, no fueron hechos para encajar, ni en sus salas ni en sus muros. Así que lo que nos enseñan las palabras mágicas es que no basta cambiar las palabras, sino cambiar el epísteme. Por otra parte, no hay como cambiar el epísteme sin deshacerse de la autoimagen idealizada. O sea, para que el museo sea otro tipo de figura histórica, tiene que dejar de actuar como una figura literaria y principalmente tiene que dejar de querer salvarnos. ¿Qué si los museos se atrevieran a señalar las problemáticas contemporáneas? ¿Qué si un museo se abre a ser un espacio de reflexión en donde la reflexión no se quede meramente en el museo hacia adentro, sino que comience a voltear hacia afuera, que voltee a su entorno, a los grupos que le visitan, a los públicos que le frecuentan? En ese sentido, esa es la intención de estas jornadas de lectura y justamente, pues muchísimas gracias por tu texto, creo que es muy propicio justamente para repensar el papel del museo y, como decías, cómo hacemos o qué posibilidades tenemos desde la práctica de construir otro tipo de comunidades sociales alrededor del museo, que no sea la comunidad de los conocedores, ¿no? O aquellos a quienes nos gusta el arte, sino buscar otro tipo de conexiones y de encuentros, en este caso, a través de la lectura. Por favor. A veces el museo es un simple escenario para el ejercicio exhibicionista de arquitectos que proyectan para la exposición de piezas, vitrinas, aparatos tan complicados que interfieren con su decorativismo en el carácter general de lo que se llama museografía. Otras veces el museo es el escenario para los diletantes, señoras en busca de una ocupación que en sus horas libres se dedican a la escultura, la pintura o la cerámica, y que exponen sus obras en el museo, al que por lo general le falta lo que debería tener, un verdadero acervo de pintura y escultura. El museo moderno tiene que ser un museo didáctico, tiene que sumar a la conservación la capacidad de transmitir el mensaje de que las obras deben ponerse en evidencia con fines didácticos, y las obras deben ponerse en evidencia con fines, por así decirlo, casi modestos, por parte del arquitecto, que no debe aprovecharse de la ocasión para dar un espectáculo en torno a su figura, como aquel arquitecto que proyectó alrededor de una célebre escultura La Piedad de Miguel Ángel en el Castillo Sforzesco, una especie de monumento al que el pueblo inmediatamente bautizó con un apodo poco respetuoso, o como sucedió en la exposición de la colección de Istegui en París, en el Louvre, que se ambientó con una serie de paredes de oro y terciopelo rojo, más adecuadas para un jockey club que para un museo. Para enfrentar el complicado problema del museo hoy en día, es necesario partir de una base didáctica y técnica, si no se requiere caer en un museo petrificado, es decir, enteramente inútil. No es posible prescindir de esta base. Pueden resultar muy útiles, por ejemplo, los experimentos realizados en este campo en el Museo de Arte de Sao Paulo. De hecho, ¿qué significación tiene una pieza aislada, una obra de arte, aunque se exponga con la más perfecta técnica museográfica, si esa obra es un fin en sí misma, aislada en el tiempo y el espacio, sin ningún vínculo con el presente y sin la continuidad histórica? Los visitantes, sobre todo los jóvenes, mirarán superficialmente los objetos sin poder comprender su significación.
su vínculo histórico que proporciona los medios para comprender el presente. Las esculturas barrocas, los santos, las piezas de plata, los azulejos, las pinturas y los altares serán para los visitantes simples curiosidades artísticas. ¿Y cuáles serán los instrumentos didácticos? Evidentemente, comentarios escritos breves y sumarios, acompañados de fotografías con referencias no doctorales, una especie de comentario cinematográfico. Solo si cumple con estas necesidades didácticas, el museo podrá ocupar un lugar vital y será digno de aparecer al lado de la vivienda en escala de los intereses humanos que urge satisfacer. Estas consideraciones son de la mayor importancia, pues Bahía se acerca al momento de crear, a la inminencia de llevar a cabo lo que algún día podría ser, por la belleza y fascinación poética del edificio que lo abrigará, por la importancia de las obras que se expondrán en él. Muchas veces, por ejemplo, piensen ustedes en la experiencia. A mí me mandaron de chiquito al Museo de Antropología e Historia. No sé si a ustedes los habrán mandado también, pero es muy probable que los hayan mandado. ¿Y saben por qué los mandaron? Los mandaron porque en la currícula de la educación básica hay una materia llamada Historia, en donde nos hablan de las culturas prehispánicas que habitaron en nuestro país. Y para que nosotros, como mortales, aprendamos que eso fue algo real, por mucho que esté muy lejos en el pasado, nos mandan a ver las piedrotas. Y frente a las piedrotas es como, claro, esto existe. Eso que me dijeron en el salón de clases está acá. Los museos siempre han tenido o intentado tener una función educativa, pero se ha redescubierto o las humanidades han repensado la educación al punto de que hoy tenemos una profesión más bien llamada pedagogía, que justamente se centra en estudiar y pensar los problemas alrededor de la educación. La educación no es solamente ir y aventar conocimientos en el otro y ya, con eso ya terminé mi tarea. La educación es construir circuitos dialógicos en los cuales un conocimiento puede brotar, afirmarse y ser compartido. Esa es la función, dice aquí Lina Bobardi, para que un museo pueda tener un verdadero sentido habitable, así como lo tiene una casa, tiene que pensar en estas otras pedagogías que hagan que los contenidos del museo se conecten de una manera significativa con los contenidos de sus visitantes. Y para eso hay muchas maneras. No solamente está, por ejemplo, los recorridos en los que los mediadores nos ayudan a comprender las piezas, o los recorridos históricos en donde nos dan la información así como muy dura sobre el dato y la fecha y las dimensiones y no sé qué, sino que también hay otras maneras que se abren hacia la interpretación de las obras, en donde la subjetividad y la interrelacionalidad entre obras y sujetos permite construir otro universo de ideas más allá de la sola objetualidad de la obra de arte. Y me parece que un poco es a lo que apunta este texto de Lina Bobardi, precisamente, y me gusta muchísimo esa alegoría de pensar el museo como una casa, como un lugar que se puede habitar desde la familiaridad y que más que verlo como este templo endiosado del saber artístico, lo vemos como un espacio en el que podemos ir a disfrutar el mero estar en el espacio. Antes de empezar, quisiera abrir diálogo primeramente de si realmente la forma en que se consume arte es autoimpuesta, es porque está centrificada, es porque las personas de las periferias tienen que venir hasta 1 o 2 horas de viaje para poder tener acceso al arte, ¿no? Y esto pues es un discurso de crítica porque pareciera que acceder al arte es más un privilegio que un derecho. Y bueno, el contexto de lo que voy a leer primeramente pues habla de cómo son las artes escénicas aquí en México, cómo se dieron. ¿Y eso? En nuestro país, desde la época prehispánica, ya se tenían representaciones religiosas como connotaciones teatrales, danzas en honor a los dioses, así como rituales sagrados acrobáticos como el de los voladores de Papantla, que todavía sobrevive. Sin embargo, su florecimiento quedó obstruido con la conquista española. Más adelante, el teatro, la danza, el circo, la ópera en México tuvieron como base los modelos europeos. En la actualidad, las artes escénicas en vivo deben servir 3 funciones esenciales para la sociedad: ser una fuente de entretenimiento, enriquecimiento y satisfacción para los individuos, ser un vehículo para la preservación y transmisión de la cultura, ofrecer una variedad de beneficios a la sociedad, deben existir a nivel individual, comunitario y nacional. Como fuente de entretenimiento, las artes escénicas en vivo deben ser consideradas como espectáculos masivos en donde la interacción de espectadores y actores tienen espacios y funciones diferentes. Lo anterior ha permitido que las artes escénicas en vivo abarquen 3 mercados relativamente distintos. El primero, el de las bellas artes o el de la alta cultura, el del arte popular y el del arte folclórico. Cada una de estas disciplinas debe ser considerada como una forma de arte con su propia forma de producción y tipo de organización.
enfocada a un sector del mercado en el que el arte es presentado y producido, cuyos componentes funcionales son los personajes clave en el proceso de crear arte y ofrecer a las audiencias. Cada una de estas formas de arte en vivo puede ser clasificada en 4 categorías: ópera, danza, teatro, circo. Cada una de estas también puede ser subdividida en diferentes vertientes: ópera clásica, contemporánea, circo tradicional, circo contemporáneo, danza clásica. Dentro de los sectores del mercado de las artes escénicas en vivo se pueden encontrar el no lucrativo, el comercial, el voluntario. En el sector del mercado no lucrativo, las organizaciones que realizan las artes escénicas en vivo se benefician de contribuciones de voluntarios y subsidios, además de contribuciones filantrópicas o ingresos no devengados. En el sector del mercado voluntario, las actividades son realizadas por pasatiempo, como coros de iglesias, grupos de arte folclórico, bandas locales de rock. Este sector, para sobrevivir, depende más del trabajo voluntario que de las contribuciones económicas. En el sector de mercado comercial, las organizaciones pagan impuestos y dependen únicamente del mercado para su solvencia económica. El proceso de estas artes escénicas inicia con la creación del artista y termina con la experiencia de la audiencia. Durante este proceso existen organizaciones e individuos que ejecutan, presentan, graban y transmiten trabajos de arte. Para sostener estas organizaciones existen individuos, fundaciones, empresas e instancias gubernamentales. El público del arte en vivo toma varias formas: productores, profesionales amateurs, consumidores, que son las personas que presencian en vivo o mediante grabaciones, los benefactores, que son el tiempo y el dinero. La demanda de artes escénicas en vivo está determinada por patrones de consumo, que en su mayoría son medidos en términos de participación. Los patrones de demanda se describen en términos de participación, características de los participantes y factores que influyen en esta misma. Creo que justamente una nueva visión, no solamente de los espacios museísticos, sino de la cultura comprendida ya no como un eslogan político o como una sección presupuestal en el presupuesto anual del país, nos permitiría establecer este otro tipo de relaciones, en donde la cultura precisamente busca repensarse, pero repensarse no para, vamos a decir, no para seguirse aislando, sino precisamente para tratar de expandirse.